Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 282 dice: ¿es la Iglesia miembro de pleno derecho en alguna organización? Sí, la Iglesia forma parte como miembro de pleno derecho de las siguientes organizaciones: Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OSCE, Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAQ, Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Bueno, habíamos hablado en el punto anterior de cómo pues en Naciones Unidas la Santa Sede es observador y no miembro en Naciones Unidas, pero que sí que hay algunos organismos en los que es miembro de pleno derecho, ¿no? Como son estos, ¿no? Para entender un poco esa presencia de la Iglesia en esos ámbitos de organizaciones internacionales, os voy a leer un párrafo de un discurso de Benedicto XVI en la Asamblea General de Naciones Unidas, que lo hizo en el año 2008. Así dijo el Papa Benedicto: a través de las Naciones Unidas, los Estados han establecido objetivos universales que, aunque no coincidan con el bien común total de la familia humana, representan sin duda una parte fundamental de ese mismo bien. Los principios fundacionales de la organización, el deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto de la dignidad de la persona, la cooperación en la asistencia humanitaria, expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen los ideales que deberían ser subyacentes en las relaciones internacionales. Es decir, que lo que dice Benedicto XVI en este discurso, que obviamente estos organismos internacionales no tienen, no tienen una visión plenamente coincidente con ese bien común total que desde la doctrina social buscamos, pero es verdad que tienen muchas cosas confluyentes. Entonces la Iglesia está ahí presente en la medida en que hay tantos fines confluyentes e intentando, desde su estatus, pues tener un influjo positivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que son esta especie de cumbres o valores últimos, ¿no? de este milenio, ¿no? Esos objetivos comunes que las organizaciones internacionales se han dado a sí mismas, obviamente no coinciden plenamente con los fines de la Iglesia Católica. Tienen coincidencias parciales. Estos grandes objetivos comunes, ¿no? Objetivos comunes, pues, que son muchos de ellos de tipo ecológico o de otro tipo, tienen coincidencias parciales. Entonces, obviamente nosotros estamos llamados no a asumirlos plenamente, pero sí a estar ahí presentes viendo que se están poniendo en ellos en juego muchas, ¿no? Muchas de las finalidades que conforman la doctrina social de la Iglesia, y discerniendo e intentando también, ¿no? Y pues apoyar en la medida en que esos objetivos internacionales no estén bien encaminados, y también denunciando, obviamente, y teniendo libertad profética para denunciar pues, cuando, por ejemplo, pues bajo el término salud reproductiva se mete otra cosa absolutamente contraria y contradictoria. Bueno, esta es la manera de estar la Iglesia en esos organismos, ¿no? Con esa luz de discernimiento. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 283 del DOCAT. ¿Qué postura tiene la Iglesia ante la Carta de las Naciones Unidas? La Iglesia Católica apoya la Carta de las Naciones Unidas. Esta organización nació tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial con el deber de evitar futuras guerras. La Carta de la ONU prohíbe de manera generalizada resolver los conflictos entre los Estados mediante la fuerza, con excepción de dos casos: la legítima defensa en caso de agresión y las medidas para mantener la paz que tome el Consejo de Seguridad de la ONU en el ámbito de sus responsabilidades. Este es el punto 283 del DOCAT, de este compendio de la doctrina social de la Iglesia, que he leído a día de hoy, obviamente, pues claro, con el conflicto de Ucrania, pues es que este punto, vamos a ser claros, pues que nos deja un mal sabor de boca. Es verdad que la Iglesia siempre ha apostado por las Naciones Unidas como un órgano de arbitraje, como un órgano de encuentro entre los estados. Forma parte del ser de la Iglesia Católica, ¿no? El apoyar todo aquello en el que el hombre ponga la lógica del encuentro, del diálogo, por encima de la lógica del poder, ¿no? Pero claro, vamos a ser sinceros, que tenemos una gran decepción con respecto a Naciones Unidas, una gran decepción. Para empezar, el Consejo de Seguridad, que tiene la capacidad de tener ahí 5 naciones con derecho a veto, bueno, pues es que ese derecho a veto pues deja absolutamente descarriladas las cosas muchísimas veces, ¿no? De hecho, también Rusia forma parte, es uno de los países que tiene derecho de veto. Y si también tiene derecho de veto, pues China con todo lo que representa también de un país en el que los derechos humanos son continuamente violados, etcétera. Entonces, claro, la capacidad efectiva de las Naciones Unidas de llevar adelante, ¿no?, de ese arbitraje y ese encuentro pues es muy limitada. Por eso también, aunque sí, lo que dice aquí literalmente este punto 283 es inequívoco. O sea, la Iglesia Católica, claro que apoya la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, también creo que tenemos que hoy en día explorar, lo dijo el Papa también ayer, ¿no?, en una declaración que hizo con respecto a la guerra en Ucrania. Hay que explorar más posibilidades, porque a veces las cosas en organismos a ese nivel están totalmente bloqueadas, y a veces la paz se puede jugar pues en pequeños contactos, en relaciones en las que se encuentren personas que igual no se iban a encontrar en mesas oficiales, ¿no?, de las Naciones Unidas, en las que el marcaje entre unos y otros es absoluto, ¿no? El Papa hizo ese llamamiento, ¿no?, el día de ayer, a que no se tire la toalla de explorar, ¿no?, de explorar posibles lugares de encuentro, porque en este momento el riesgo de una guerra nuclear es muy grande. Posiblemente estamos en el momento de mayor riesgo de guerra nuclear que ha podido existir nunca, pues porque cuando el orgullo, cuando la soberbia no es capaz de digerir un fracaso antes de verme perdedor, puedo ser capaz de hacer barbaridades. Entonces, claro, pues es muy importante sentarse en organismos oficiales como el de la ONU, pero creo que hay que ir más allá, ¿no?, siendo también prácticos y explorando relaciones directas que puedan llegar, ¿no?, a un encuentro de paz. Bueno, oramos, ¿no?, y no olvidemos que a María la invocamos como Madre de Paz.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 284, que es muy interesante. ¿Cuál es la causa de la guerra y la violencia? Entonces aquí habla de una serie de causas, y entonces el desgranarlas, pues pienso que da mucho criterio para, pues para tener un juicio crítico, ¿no?, del origen de los conflictos en nuestros tiempos, ¿no? Dice la respuesta: muchas guerras se producen por el odio existente entre los pueblos, por ideologías o por las ansias de poder y riquezas de alguien o de algún grupo. La guerra y la violencia, sin embargo, son remedios a los que recurre el ser humano ante la desesperación, por ejemplo, a causa de no tener voz en las decisiones políticas, a causa de padecer hambre, pobreza, opresión o cualquier otra injusticia. Estas explosiones de violencia suelen acontecer cuando se produce la desigualdad de que unos pocos ricos viven a costa de muchos pobres. Bueno, como veis, abre un abanico muy amplio, ¿eh? Puede haber guerras que tienen como su raíz la desigualdad, la desigualdad, las grandes pobrezas, que yo me atrevería a decir que puede ser el caso de algunas guerras, especialmente en África, en África, situaciones en las que algunos pueblos quedan en la pobreza y entonces, bueno, pues se cae en la tentación de recurrir a la violencia para solucionar otra injusticia. Y claro, solucionar una injusticia con otra, con el recurso a la violencia, lo más probable es que tengas al final dos injusticias, no una, sino dos, cuando no 200, ¿no? Pero bueno, sí existe eso, y a ese referente, pues San Pablo VI formuló aquella expresión que dice: el nuevo nombre de la paz se llama la justicia. Esa es una expresión de San Pablo VI, en la que él dice: a ver, el nuevo nombre de la paz es la justicia. O sea, tenemos que poner unas bases justas en el orden de las naciones, en la relación entre las naciones, para que así la paz sea más plausible, sea digamos la forma habitual, ¿no?, el suelo firme en el que se desarrollan las relaciones entre las naciones. El nuevo nombre de la paz es la justicia. Ahora, con todos mis respetos, yo creo que también esto, la experiencia nos dice que en este momento las guerras tienen otro tipo de orígenes distintos a este. Muy distintos a este. Por ejemplo, a ver, creo que sin duda alguna los nacionalismos claramente son el origen de muchas guerras. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, pues hay un componente de nacionalismos muy grande entre Ucrania y Rusia.
ha habido un odio, ¿no? Pues un odio entre Ucrania y Rusia, de que uno piensa que nosotros tenemos nuestra identidad propia y los otros dicen que vosotros formáis parte de la gran Rusia y nosotros tenemos nuestra identidad. A ver, pues los nacionalismos, sin duda alguna, son un caldo de cultivo para justificar el recurso a la violencia con mucha facilidad, porque el nacionalismo hace una afirmación de mi identidad, poniéndolo eso por encima de todo. Claro, pues es un riesgo. Claro que un pueblo tiene derecho a hacer valer y respetar su identidad, pero vamos a ser claros que ese es un riesgo muy grande, de que los factores nacionalistas oscurezcan la razón y lo justifiquen todo. Ligado al anterior, pues está también el tema de las etnias. No es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido, los temas étnicos. Yo soy Hutu y tú eres Tutsi. Y entonces, claro, pues es que llevamos ya inscrito en la sangre, en nuestro ADN, el que estamos enfrentados. Si tú eres Hutu, yo soy Tutsi y bueno, pues está ligado a los nacionalismos. No es exactamente lo mismo, pero ciertamente es otro verdadero origen del conflicto entre los pueblos. El recurso a los argumentos de raza y de tribu. Esto es un motivo también muy importante, incluso, digámoslo también, pues hasta incluso los países más pobres, que a veces los países más pobres terminan luchando más que por el pan y el trigo, por mi tribu. Yo creo que es un signo del pecado original que llevamos ahí todos bien labrado en nuestro corazón. Ahí está, ¿no? Pero también vamos a decir otro punto clave, que son, a ver, las ansias de poder, el deseo geoestratégico de control del mundo. Entonces, pues la guerra de Ucrania, pues lo que aparentemente es la causa de la guerra es el enfrentamiento nacionalista entre la gran Rusia y Ucrania. Pero lo que está más escondido son las ansias de poder entre Biden y Putin, y yo controlo geoestratégicamente esta zona del mundo, tú la otra zona del mundo. Vamos a ser claros. O sea, es que una cosa es la razón inmediata, pero otra cosa es la razón última. Y las estrategias de poder, sin duda alguna, pues están detrás de muchos conflictos, de muchas guerras. En este momento es obvio que eso ocurre, ¿no? Y que la batalla geoestratégica que aconteció en el Medio Oriente, pues ahora se ha desplazado pues a la zona de Ucrania, ¿no? Esa es otra razón, ¿no? Las ideologías, pues el hecho de que, bueno, en un tiempo esto ha sido muy claro entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Dos ideologías, dos concepciones filosóficas de la vida muy distintas. Hoy en día eso, vamos a ser claros que eso ha decaído bastante, porque más bien en este momento el conflicto de Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos no es tanto por diferencia ideológica, sino porque digamos no se sostiene, nadie está sosteniendo la visión marxista en este caso concreto, sino más bien son las ansias de poder. Pero bueno, también las ideologías están detrás, ¿no?, de muchos conflictos. Y luego hay que decir que otro motivo es el del odio generado por antiguos conflictos bélicos. O sea, si tú concluiste un conflicto bélico anterior recurriendo a la violencia, claro, allí hubo un vencedor y hubo un vencido, y ya te digo yo que el vencido estará viendo a ver cuándo llega mi hora de resarcirme, a ver cuándo llega mi hora de la venganza. O sea, el odio generado por los conflictos anteriores suele ser, muy posiblemente, ¿no?, el motivo de los siguientes conflictos. Yo recuerdo que cuando estábamos allí en bachillerato y se hablaba de causas de la Segunda Guerra Mundial, entonces se decían
la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acabó con un vencedor y un vencido. Aquí le hemos humillado a quien perdió la anterior, y vas a ver tú cómo pues esto, claro, o sea, el odio generado, ¿no?, por los triunfos y las victorias muchas veces es el que termina generando la siguiente guerra. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 285 del DOCAT, de este compendio de doctrina social de la Iglesia. Dice el punto 285. ¿Cómo ve la Iglesia la guerra? Y responde: la guerra es el mayor fracaso de la paz y el que peores consecuencias tiene. Por ello la Iglesia condena siempre la crueldad de la guerra. La guerra no puede ser jamás el remedio idóneo para resolver los problemas surgidos entre naciones, ya que con ella se daña a todas las partes y se generan conflictos nuevos y aún más complejos. La guerra es siempre una derrota de la humanidad. Frase de San Juan Pablo II en el discurso al cuerpo diplomático en enero del 2003. La guerra es siempre una derrota de la humanidad. Bueno, aquí, digamos, después los siguientes puntos va a entrar en más concreciones, ¿no? También sabéis que forma parte de la doctrina social de la Iglesia un discernimiento de qué condiciones tiene que haber para que pues un Estado se meta en la guerra como un mal menor, o sea, de lo que se llamaba la doctrina de la guerra justa, es decir, una guerra autodefensiva para defenderse de un ataque, etcétera. Bueno, pues esa reflexión vendrá en números posteriores. Pero aquí ahora, en este punto 285, yo creo que se limita a decir que nuestra inspiración cristiana nos tiene que llevar a decir que la guerra es siempre una derrota, la guerra es un mal en sí mismo, aun cuando incluso uno tenga que recurrir a ella como último remedio para defenderse de un injusto ataque, porque no tiene, o sea, incluso, a ver, siempre que se utiliza la violencia es imposible que no se generen otros males, porque es imposible que no se generen otros males, ¿eh? Entonces aquí el DOCAT nos ofrece un proverbio que dice: el que predica la guerra es predicador militar del demonio. Entonces creo que ¿qué es esto de predicar la guerra? Bueno, pues recurrir fácilmente a sus recursos sin haber agotado todos. Pues por ejemplo, el caso de la guerra de Rusia y Ucrania. A ver, con todo mi respeto, señor Putin, ¿no? Usted se da cuenta de cómo ha recurrido a la guerra
de alguna manera engañado por los predicadores de la guerra que usted ha tenido en su entorno y que le han dicho esto no lo vamos a comer en 4 días, esto es, en un pim pam nos hemos hecho con todo? O sea, todos esos encantadores, ¿no? Esos, pues ese mundo de consejeros que él tendría en su entorno y le darían unos informes totalmente que luego han resultado que las cosas no son así, que son siempre mucho más complejas de lo que uno se piensa de partida, pues le han dado, son predicadores de guerra, son predicadores del demonio, que te han dado una expectativa pensando que la violencia va a... No, y la violencia lo que hace es complicarlo todo. Y ahora que parece, ¿no?, pues que está Rusia retrocediendo, pues ahora Zelensky también tendrá en torno a él otro grupo de predicadores de la guerra que le dicen, bueno, pues ahora ya vamos a ir hasta el final, venga, ahora ya vamos a ir a por ellos, ahora ya, en vez de coger y decir, mira, vamos a ver, aprovechemos un momento al que a todo mundo nos interese para llegar a un acuerdo de paz. Pues no, tira para allá. Siempre existe el riesgo de que existen predicadores de guerra que te digan que el recurso a la guerra va a ser el verdadero camino hacia la solución. Y no es verdad. La guerra siempre complica las cosas, porque genera un dinamismo de crueldad, y se generan más problemas. Y entonces los límites éticos pues dejan de existir. Y entonces la gente más débil es la que más sufre. De repente a una familia pues le llega una carta en la que dice, tú alistarte, venga, y de la madre mira a su hijo y dice, pero ¿cómo que alistarse? ¿Pero qué es esto? Pero claro, a ver. Entonces yo creo que este punto 265 se centra en esto, ¿no? Ojo a los predicadores de la guerra, que piensan, que hacen la referencia a que la violencia va a ser la solución, ¿eh? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.